Camino entre sombras, el eco me llama. Mi piel lleva marcas de historias pasadas. El viento susurra secretos al oído. Mi alma resiste, aunque todo esté perdido. Doctor Karam, ¿qué harías tú? El destino es un fuego que no tiene luz. Hola, 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 hola todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast. Yo estuve ahí con el doctor Karam 8K, que soy yo, y con la maravillosa compañía de Milena Duque. Bienvenida, Milena. Qué rico poder compartir un nuevo podcast acá contigo, querida Milena. ¿Cómo va todo? Hola, doctor Karam, hola a todo el mundo. Súper bien, súper bien, súper bien. Todos acá muy animados, excelente todo. ¿Y usted cómo ha estado? ¿Cómo va todo? Muy bien, afortunadamente, querida Milena, con muchísimas noticias, muchísimos trabajos, muchísimas actividades, un no parar, pero afortunadamente digo, esto es la idea, ¿no? Siento que el día que no haya algo que hacer voy a entrar en shock, así que no, qué rico que podamos seguir generando temas. Y bueno, quiero decirles una cosa, este tema me lo propuso directamente nuestra querida Milena y me llamó mucho la atención. Dije, oiga, pues, ¿por qué no hablar de algo que claramente hoy es muy diferente? Pienso que no debería ser de otro modo, es decir, una cosa era Halloween, una cosa era el mundo en los 70 y una cosa es hoy el mundo. Y bueno, no estamos en octubre aún, pero llegará octubre, así que qué rico hablar de esta particular fecha que se celebra en prácticamente todo el mundo, mi querida Milena. El tiempo de celebrar es hoy, Doc. O sea, podemos empezar a ¡Qué celebrar desde frase! ya, no tenemos que esperar tanto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué frase! ¡Qué bonita frase de inicio! Bueno, querida Milena, cuando estábamos hablando en los anteriores episodios sobre de Superman en la década de los 70, cuando hablamos de Spider-Man en la década de los 70, surgió una inquietud tuya sobre cómo se celebraría Halloween en la década de los 70. ¿Por qué fue eso, querida Milena? Y bueno, ¿qué quisieras averiguar sobre esa época? Y yo haré memoria para recordar cómo fue eso, porque yo estuve Bueno, ahí. doctor. Sí, la idea surge a partir de que, bueno, ya habíamos visto un Superman, habíamos visto un Hombre Araña, era el momento en que estaban llegando todas las historietas, como nos enseñó usted, que se decían en ese momento. Bueno, pues ya estaban llegando todos y a raíz de eso, pues hoy en día todos los disfraces tienen que ver, o la mayoría tienen que ver con superhéroes, muchos de ellos. Y pues bueno, otros que han ido evolucionando, pero digamos que uno a sus hijos siempre los termina disfrazando del superhéroe favorito. Entonces, pues y en los 70 se empezó a ver en Colombia el auge de los cómics y a comenzar a ver como toda esa cantidad de cosas nuevas que ya iban llegando de otros países, pues asimismo me imagino que iban llegando también las ideas de hacer nuevos disfraces. Por ejemplo, Doc, antes de todo eso, ¿cuáles eran los disfraces comunes? Y después se empezaron a ver los disfraces de los superhéroes o cómo era, cuéntanos un poco. Bueno, debo decir que en la década de los 70, lo que yo recuerdo de esa festividad es que se hablaba mucho, entre otras cosas, se hablaba muy del Halloween, cosa muy curiosa porque mira que en los 70 no se acostumbraba a usar extranjerismos en nuestro lenguaje. De las pocas palabras que usábamos en inglés, Halloween, porque a la larga aquí se hablaba, por ejemplo, del centro comercial, no mall, se hablaba de fin de semana, no weekend, sí, o sea, para nada habían frases, digamos, de el hombre nuclear, no, 6 million
Sid Million, ¿cómo era? Sid Million Men. Ya me estoy Y se lo, me viene y el lo nombre. vimos y lo vimos cuando estábamos hablando de los villanos Sí, de con los nombres. Spider-Man que usted nos decía. Acá ni siquiera le decían el Guasón ni le decían el Joker. No, el nombre que se le daba acá era el Comodín. Todavía me acuerdo de eso. Ok. Sí, y es una manera de ilustrar, en efecto, cómo extranjerismo no había, pero Halloween sí. Ahora, también quiero decir algo. En algunos contextos ni siquiera se decía Halloween en los 70. ¿Sabes cómo le decían? El día, o mejor, la noche de las brujas. ¿Sí? Y lo decíamos en Ok. inglés. Sí, es decir, para muchos, digamos, por eso preferíamos decir Halloween porque el brujas nos daba un poquito más de susto. Pero para muchos era la oportunidad magistral. Ojo, te estoy hablando. Yo soy modelo 68, así que los primeros Halloween que recuerdo son en el 72, en el 73, 74, teniendo 4, 5 y 6 años. ¿Sí? Y pues obviamente uno de niño salir a la calle no era, hoy menos, pero en aquel entonces tampoco era que uno dijera vaya niño a la calle. De pronto sí era la oportunidad de salir quizás con el hermano mayor, ¿sí? El hermano que lo llevaba Ok. un hermanito ahí, el hermano que lo llevaba con todo de mala gana, pero lo llevaba a uno a reclamar Porque no dulces. pudo irse a ver con la novia por Eh, arrastrar al hermano. mm, bueno, no, en esa época pues mi hermano tampoco era de novia, estamos hablando, yo tendría 4 o 5, mi hermano tendría 8 años, 9 años, o sea, Ah, no era no. tanta la diferencia, pero pues sí recuerdo, mi hermano siempre fue más alto que yo, así como el disco de Menudo, él es más alto que yo y yo no bailo, siempre fue muy alto, y pues obviamente pues me daba la seguridad. Pero recuerdo, digamos, elementos interesantes, claro. No había tanta prevención de los niños en las calles, todo eso, no había ese susto, pero pues sí era claro que salíamos de noche a apartamentos, a distintos conjuntos. Yo vivía en una zona de apartamentos, curiosamente, como viviría hoy por hoy, que no tendría nada de extraño, pero lo que sí recuerdo mucho era cargar uno bolsas de dulces, ¿sí? Y Ok. llevaba unas bolsas de dulces grandes, realmente grandes, porque a uno en las casas sí que le daban dulces, ¿sí? Es decir, si quieres un poco un paralelo, si ustedes ven películas Stranger Things, ven películas como E.T. de ese orden, la Sí, manera como se sí. celebraba Halloween en Norteamérica era muy similar en ese contexto a la nuestra, muy de locales, de ir a casas, de ir en escenarios así. Pero mira que tengo mis primeros recuerdos traumáticos, ¿sí? Uy, ¿qué le Porque, pasó? sí, no se me olvida, no lo superé. Mira que recuerdo en una de esas primeras, porque fue de las primeras salidas de Halloween, estar con una bolsa de dulces muy contento, muy feliz con mi bolsita de dulces. Cual niño obviamente llevaba la bolsa mientras estaban dando los dulces, tenía la bolsa como atrás o digamos en la mano así. Y recuerdo mucho que a los más niños, suele decirlo, ¿le? A los más niños no las montaban. Sí, o sea, en esa época no Ay, era tanto, digamos, la gente de pronto no lo va a creer esto. En los buses los niños era más fácil que estuviéramos de pie. Sí, en los transportes públicos. Los ajá. adultos eran sentados, los niños de pie. La gente no lo quiere, pero yo lo Ok. viví. ¿Qué hago? Yo lo viví. Y recuerdo que en el momento de Yo pedir estuve ahí, dulces, yo diga. estuve ahí, el momento de pedir dulces, los más pequeños pues nos hacíamos más atrás esperando a que buenamente los grandes nos dieran el turno para uno poder pedir sus dulces, ¿sí? El O sea, bullying de la la prioridad no época. eran los niños, a ver, el código del menor no estaba, ¿sí? Es decir, apenas estaba comenzando. Eso de que los derechos de los niños primaban sobre los de los adultos, eso fue después, fue poco después, pero no coroné, pues, mejor dicho, ese proceso. Pero lo que quiero llegar es que estábamos atrás en la fila, yo estaba con mi bolsita de dulces muy contento, cuando sentí que la bolsa de dulces se doblaba de un modo tal que si yo seguía con eso se me iba a doblar la mano, entonces acción mecánica, ¡pum! Solté la bolsa. Hola, me robaron. El primer robo en mi vida Ay, fue dulces. Todavía me acuerdo. Sí, ay, no. me robaron los dulces. Recuerdo que eso era como un cuarto, un quinto piso y no pude ver a los niños que lo llevaron. Seguramente eran otros niños pillos, un poco más grandes que yo. Y sabes que eso era una especie de práctica ritual
como común, es decir, sí, a mí me había advertido mi hermosa madre, pilas que le pueden robar los dulces, pero uno de niño no era como ahora que una cosa así se hubiera visto terrible, ¿no? No, en esa época poco les valía y se llevaron mis dulcecitos. Eso sí, debo decir que aunque fue traumática la cosa, pues nada, en la casa todos se preocuparon porque mi bolsa volviera a quedar llena, ¿sí? Y mi bolsa volvió a Ok. quedar llena y en esa época, Dios mío, la de dulces que uno llegaba a comer, porque tampoco había mayor control a eso, sino era pues día de dulces y coma y coma y coma dulces. Dios mío, ¿cómo comíamos de dulce? Y no se sentaban con los compañeritos así como hacen ahora, que a contar cuántos dulces cogí yo, y hacían como apuestas de cuántos, que a ver quién cogió más. No, tal vez lo que sí recuerdo era la diversidad, es decir, más que la cantidad, era ver qué tipos de dulce había, los colores, Ah, ¿no? okey. Eso era muy, muy atractivo. Y obviamente sí debo decir un tema un poquito no tan agradable, y es que esos dulces finalmente pues no podían quedar alojados en el cuerpo mucho tiempo, ¿no? O sea, tarde que temprano el cuerpo iba a reclamar, ¿sí? Y sí, hacían daño, o sea, hacía daño. Pero pues uno de niño, ojo, yo estoy hablando de una época donde uno lo purgaban, hacían otro tipo de elementos, pero sí recuerdo que la ingesta de dulces era pavorosa. Era una sociedad de alguna manera aún más confiada, más tranquila. Ya empezaban a rondar los rumores de que pilas, que en los dulces de pronto habían agujas, que, o sea, cosas macabras. Pero Claro. pues eso no pasaba del mito, ¿sí? Obviamente es suficiente para que uno de niño lo comiera como con susto, ¿sí? Pero pues uno de niño y un Y dulce. no sería que de pronto ese era el objetivo, como que los niños no comieran tanto pensando que estaban o envenenados o con agujas o cosas Yo de estilo. te puedo casi asegurar que no era tan claro que hubiera argumentos de dieta o de salud alrededor de ello, o sea que lo plantean, Okey. era más en términos de que no tuviéramos exceso de pronto, ¿sí? De no comer, Ajá, pero no de, o sea, cuando te digo no comer mucho es, no me vayan a comer más de 30 dulces, caramba, ¿ya? okey. Entonces, y 30 Bueno, dulces es doctor, una cantidad. eso es una cantidad, sí, claro. Bueno, ¿Sí? doctor, si bien el tema del Halloween no se vivía en Colombia en los años 60, se había empezado ya a ver ese tema de los disfraces y demás. Para los años 70 ya empezaron pues como a llegar de pronto más influencia del exterior sobre el tema del Halloween. Pero haciéndolo ya tan boom y en un país tan, ¿cómo se dice la expresión? Tan católico o tan arraigado a ese tema de la religión. ¿Cómo se vivía el tema de la religión con esa dificultad cuando se siente que se están alabando porque ese siempre ha sido el decir, que es una fecha mala, porque es la del diablo, es la de donde le celebra la vida a los brujos, donde se hace ese tipo de cosas. Y digamos que si bien eso tiene una connotación diferente, de todas formas, siempre la parte espiritual y la parte de los arraigos culturales son muy fuertes a nivel de la religión. ¿Cómo se vivía eso, doctor, en ese momento? Mira lo curioso. Yo hay dos cosas que recuerdo. Los trajes, los disfraces como tal, eran más bien caseros, que tú me lo preguntaste anterior y se me pasó un poco. Sí, sí eran de superhéroe, uno se disfrazaba de Superman, de Batman, de Spider-Man, pero era casero, es decir, algo rojo y ya, saco azul y salga, ¿sí? Porque los disfraces ya había marcas, te voy a recordar una marca Ronda, algo así, ya había marcas de disfraces, pero los disfraces eran muy costosos. Sí, realmente no eran tan asequibles. Sí había mucha máscara. A propósito de eso, máscara de ponerse aquí uno la carita y la cosa así. Máscara sí había. Mucho, mucho. Yo recuerdo mucho máscaras, que era tal vez lo más asequible. Y te menciono esto porque si bien lo religioso pesaba mucho, mira que lo que tiene que ver con iconografía, no había una asociación de que eso no se usara. Recuerdo mucho que precisamente por Halloween a nosotros nos compraron una vez una calavera, una máscara de calavera,
¿sí? Así, una calavera gigante. De hecho, uno veía era por las fosas nasales de la calavera era así, grandotota, ¿sí? Entonces uno veía era por las fosas nasales de la calavera. ¡Fue madre! Y lo mismo era, había un diablo, ¿sí? Y uno respira, o sea, uno veía era por la nariz del diablo, valga la frase. Ok. Todavía me acuerdo de esas dos máscaras lindas, grandototas, que las pusieron en el cuarto del fondo, muy cerca al baño, me acuerdo mucho. Baño, digamos, colectivo, había el baño de la habitación de los papás, y el baño, no sé si era un baño para todos. Pero me acuerdo que esas dichosas máscaras quedaron, hacen cuenta como si estuviera, ¿dónde ves el murciélago? No, 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 sí, Ahí no, pero quedaron. ya Y me yo quiero recuerdo imaginar. que las dejaron pegadas ahí, o sea, no le pusieron ningún misterio. Y de día a mí no me daba susto, pero de noche yo tenía que ir al baño y, ay, Dios mío, yo iba corriendo porque me daba mucho susto que las máscaras me miraran. Todavía me acuerdo de eso. Entonces creo que no era necesario apelar a conceptos, digamos, religiosos para lograr el efecto de asustarnos, ¿no? O sea, de todos modos te estoy hablando de una época donde ir a misa era una cuestión natural, Obligatoria. orgánica, o sea, Sí. yo ni siquiera lo sentía obligatorio, lo sentía era como que no concebía que no pudieron ir a misa, o sea, eso era rarísimo. Tenía muy claro que de 5 a 6, por darte un ejemplo, o de 4 a 5 habían series de televisión, o de 5 a 6 y de 6 a 7 era la misa, ¿sí? Entonces salíamos 10 minutos antes, la misa era muy cerca, afortunadamente para poder ver televisión, y llegábamos a la misa, terminaba la misa y podíamos ver de pronto un programa o alistar maleta ya para el otro día ir al colegio, al jardín, Sí. y toda esa época. Doctor, Pero usted en esa noche la máscara está. usted me hizo acordar, con esa anécdota suyas, me hizo acordar de dos mías que pues de pronto no tienen mucho que ver con el Halloween, pero una es que resulta que yo soy del campo y en el campo los baños no quedaban dentro de la casa. Entonces ahorita mencionando el tema del baño, no me quiero imaginar yo en esa posición, pero imagínese que en la casa, estábamos en la casa de una tía y la puerta es de madera, era de madera. Y resulta que el baño, como todas las casas del campo, quedaba por fuera de la casa. Y me dieron a mí esas ganas de ir. Yo dormía con mi hermana mayor que yo, pero más humilde. Lo más de linda mi hermanita. Y resulta que yo empecé que para ir al baño y yo era Diana, Diana, despierte que para el baño. Y mi hermana no, que no se quería despertar. Y entonces yo miraba y veía era un lobo Mm. y le veía los ojos así grandísimos. Y yo decía que ese lobo, o sea, yo veía eso como un monstruo y lo chistoso es que uno se asusta mucho de niño con cualquier cosa. Resulta que era que en la puerta de madera tenía unos huequitos y le entraba la luz de la luna. Entonces yo se lo veía como un monstruo y pues el chiste es que finalmente yo me hice chichi en la cama y pasé a mi hermana para el lado del charco. Lo debes recordar tú muy bien, tu hermana no lo mucho, me imagino. No, pues yo creo que hasta estas alturas de la vida, ¿Ella no si lo sabe? ve este podcast, se estará enterando. Ah. Porque yo tras del hecho me levanté brava. Mm. Ay, mi hermana se orinó y me mojó y me volvió. Ay, está buenísima. Bueno, ya la hermana, varios años, muchos años después, acaba de enterarse de una terrible confesión acá que nos hace nuestra querida Milena. Buenísimo, buenísimo, Milena. Pero en efecto, creo que es lo que la imaginación de niño, mira, no le tenían a uno que andar diciendo cosas para que uno en efecto pensara que la oscuridad era amigo de lo siniestro. Entonces, sí, muy curioso y quiero, digamos, enmarcar que los disfraces en la época eran costosos, pero lo que no era tan costoso eran las máscaras. Entonces las máscaras eran muy comunes en los disfraces de la época. Recuerdo un disfraz, qué cosa tan extraña, de Robin, ¿sí? El amigo de Batman. Ok, Yo me ajá, disfracé de sí, Robin y era máscara de Robin. Era muy barato y muy práctico ponerse cualquier traje porque la máscara pues ya te ayudaba, ¿sí? ya te he ayudado. Además que esos disfraces fáciles de hacer, ejemplo, de momia. Envuelva al peladito ahí como una momia, ¿no? Mira que ahora me dejas pensando por qué era que yo no había hablado de Halloween. Estoy lleno de traumas. Recuerdo que digamos,
conocedores de los costos de los disfraces, era muy común hacer disfraces caseros, ¿sí? Y todavía recuerdo que con unos dulces que regalaban, le regalaban a uno un esqueleto de estos así que se sostenían, ¿sí? Ok, De sí. papel y que quedaba el esqueletico así. Y le decían a uno, si usted quiere armar un disfraz, coja 2 bolsas de basura, las pega y pone el esqueleto, ¿sí? Y así disfraza a No, su qué niño. ternura. Y mi mamá vio justo vio justo esta y se dijo, pues voy a disfrazar a mi hijo así. Y me disfrazó. El disfraz fue un éxito económico, súper práctico. Y yo salí con mis amiguitos niños a pedir dulces. Vivíamos en un pueblo en aquel entonces. No voy a mencionar el pueblo para no sabotearlo tanto. Pero salimos al pueblo, a la iglesia, precisamente del pueblo. Te digo yo, era por ahí las 6, 7 de la noche. Halloween, muy agradable, tan. Yo iba saliendo tan. Cuando un niño, que yo no pude ver porque yo estaba completamente tapado, apenas veía así, me empujó por las escaleras de la iglesia. Ahí, Ay, la ventaja uno de ser niño, yo no me queda pegué duro. elástico. Sí, no me pegué. Sí, no me dolió, no me dolió. Pero obviamente sí quedé como quien me empujó, ¿sí? Todavía recuerdo algo que te diría hoy me marcó destino. Afortunadamente creo que tomé la buena decisión. Y es que mis amigos me dijeron, yo vi quién lo empujó, se lo va a matar. Y yo todo así medio, no golpeado, más bien asustado. Sí, tráigame. Oye, Con un hueso fracturado. no sé, afortunadamente nada, menos mal de plástico. Nada, pues obviamente me dañó mi disfraz y la cosa. Cuando yo veo a esos 2 niños traerme a otro niño, cual película de la acción así, lo tenía cada uno Ay, así qué al niño malo. así, mire, lo hemos traído, haga lo que quiera. Y yo me Ay, asusté. pero qué reacto tan Sí, yo me sentí horrible. así como musiquita así, En estas alturas de la así vida pasa todo. eso y lo mandan para el psicólogo. Claro, ¿no? Pero yo todo, o sea, sintiera como que haga lo que usted quiera con él, patrón, una cosa así, o qué cosa tan horrible. ¿Sí? Y yo era niño, te estoy diciendo, niño. Lo que digo que para mi buena fortuna, creo que afloraron mis buenos sentimientos y yo me asusté. Yo, no, déjenlo ir. Sí, pues, sí, el niño hizo una No, pues cara de claro. susto, porque el niño hizo un rostro como de que quién sabe qué le iban a hacer otros niños, ¿sí? Estamos hablando de una época donde estas cosas podían llegar a presentarse. No, yo me asusté mucho. Y creo que tomé una ruta de vida. Tal vez a mis amiguitos no les gustó mucho que yo les dijera que lo dejaran ir después de que quién sabe cuántos esfuerzos hicieron ellos para atraparlo. Sí, Atraéselo. sí, pero no. Todavía recuerdo eso. Como ves, mis recuerdos de Halloween no son muy, Muy gratos. qué Bueno, maravillas. entonces, ahora pensemos en películas. Yo por ahí leí en una parte que en 1978 empezaron a llegar como las películas de terror. ¿Qué recuerda usted de esa época y de esas películas? Sí, señora, en los 70, 78, 77 empezaron a llegar películas de terror y terror adulto. O sea, ya no era un terror para los niños. Debo decir además, yo no las pude ver en cine en la década de los 70, porque en el 78 yo tenía 10 años, que iba a poder entrar a una película que en aquel entonces se catalogaban para mayores de 18, ¿sí? No Ok. eran mayores de 15, no, 18. Habían los catálogos, era todos 13, 18. Incluso en una época alcanzó a ver todos 13, 18, 21. ¿Sí? Yo no alcancé mucho al 21, pero sí recuerdo algunas que eran como una o dos que imposible. Pues obviamente las de 18 yo tampoco las podía ver, pero lo que veía era la portada y lo que me contaban mis amigos o mi hermano que en teoría podían haber visto la película. Tampoco la veían, pero se encargaban de inventar y generar un montón de cosas. 2 películas recuerdo, una la mencionaré posteriormente seguramente, que era Alien, el octavo pasajero, que creo que la gente aún recuerda la de Alien. En el espacio nadie puede oír tus gritos, la vi años después. Y otra que pude ver años después, pero no tan viejo, que fue Halloween, la que tú mencionas. Yo Halloween la pude ver como quinceañero tal vez, y la recuerdo porque esas eran slasher eróticos, ¿sí? Es decir, mostraban que cuando la parejita iba a hacer algo, chécatelo, los ensartaban.
literalmente. Sí, o sea, les pasaban Ay, cosas Dios muy mío. tenaces con Jason, el primer mozo con máscara. Y mira que la máscara de Jason era una máscara del Capitán Kirk, el de Star Trek, Viaja a las Estrellas acá, solo que al Ajá. revés, ¿sí? Y por eso generó eso. Fue muy bien pensado, porque fue una película de un presupuesto, diríamos, paupérrimo y funcionó muy bien. Mira, te cuento que como adolescente la vi y me entré en pavor total. Además era el susto porque era ver una película para mayores de edad, siendo menores con los niños y las niñas de la época, ¿sí? O sea, tendríamos 15 14 13 más o menos, ¿sí? Y yo Ok. sí tenía 15 igual yo parecía un chino de 11 o sea, era muy inocentongo, pero era como, o sea, estaba nervioso de ver una cosa de miedo y verla con otros niños, o sea, decía, ¿en qué momento los adultos nos van a descubrir y nos van mejor dicho, Era doble miedo. el miedo era total, entonces Claro, el ambiente el castigo más el miedo de la era película. muy genial, porque eran películas que en el 78 las hablaban los adultos. Y cuando Ok. hablaban los adultos, no, mira, yo recuerdo, a ver, en esa época era muy común tomar tinto, café, de hecho, el paso de ser niño a ser un niño medio reconocido en el ámbito familiar era la primera vez que tomaba tinto. ¿Sí? Ándale. Uno de tinto para la gente que nos ve de otros países, acá es el café, no es la bebida alcohólica, no es el vino, no es café. No es vino Eh, tinto. sí, no es vino tinto. Y recuerdo que en esa época era muy común que las tías, mi mamá, la familia, se reunieran y hablaran de películas. Entonces era común que hablaran de estas películas para adultos. Es decir, para uno era, uy, mis papás sí saben de eso, ¿sí? Y uno veía que ellos era con su café muy rico, tan, no sé qué, y hablaban de la película y las cosas. Entonces, cuando yo por fin pude verla, yo, oh, este es un plan adulto. Quiero decir que el primer momento adulto para uno de niño en aquel entonces era tomar café, valga la. Y uno tomaba café más o menos a los 10 11 años, 12 que ya le decían, si quiere tome, ¿sí? Y uno sentía, oh, qué grande soy, ¿sí? ¿Tú a qué edad tomaste tu Bueno, primer café? ahí sí, eso estaba aquí pensando porque lo que pasa es que vuelvo y le digo, yo soy de Antioquia, Imagínate, tierra del cafetera. tierra cafetera, entonces para nosotros el tinto era algo muy común en las horas de la mañana desde muy pequeños. De Mm, hecho, tengo 2 cosas ahí puntuales, y es, uno era el tinto y 2 nos daban aguardiente en ayunas con ajo ah, caramba. para, dizque para, quitarnos los bichos del Amebas. estómago, las Sí, amibas y sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que para uno que es de tierra cafetera, el tema del tinto fue, pues, en realidad toda sí. la vida, Yo debo desde muy decir pequeño. que, y vuelvo a insistir con café porque la gente nos ve va a pensar que los niños acá tomaban bebida vino. No, no, no. De pronto en otros países pueda que sea así, sea el vino, pero acá es el café. El Quiero café, el decir, de café. pronto incluso lo de los 10 años tal vez estoy exagerando. Podía ser a los 8 7 años, pero lo que sí recuerdo era que era como, más que por tomar el café, era por poder participar de la charla del adulto, así uno no entendiera nada. ¿Sí? Pues estaba uno tomando su café. Sí, era como rico, era como el La entrenamiento, era importancia, como, sí, ya, el doctor. tome callado, mijo, porque si uno intervenía, lo regañaban, ¿sí? Además que si uno Un intervenía pellizco. o no entendía, de hecho todavía recuerdo que si yo me reía con algún chiste, lo celebraban porque pensaban que uno no entendía, ¿sí? Eso me acuerdo mucho, uno, ¿por qué se ríen de que yo me ría? ¿Sí? Si a mí me parecía como chistoso lo que contaban, seguramente lo entendía o estaba entendiendo, pero pensaban que uno de niño no entendía. Lo que quiero decirte es Doctor, que Halloween en eso marcó ese momento. yo le cuento que para mí la película de terror más horrible, y hoy en día veo el disfraz de Freddy Krueger, el de la pesadilla. Para mí, esa película me aterrorizó. Yo la vi y me moría de noche de miedo. Y hoy en día salgo en la noche de Halloween a la calle y yo veo un Freddy Krueger, y a mí eso me produce un no sé qué, no sé dónde, pero me remueve todos los temores que yo pueda haber visto como en esa película. Para mí es terrible verlo. Mira que en ese sentido casi que yo haría trampa y me meto un poquito en la década de los 80 que fue muy de cine y de cine, bueno, los 70 fue cine gore también y cine de terror, pero los 80 pues ya era más grande entonces ya podía entrar. Y quiero decir una cosa que de pronto para mucha gente no es tan
claro hoy por hoy. Las películas de Hitchcock, las películas de terror de los 80 y de los 70 eran eso. Es decir, un Reanimator, un La Noche de los Muertos Vivientes, un Halloween, un Pesadilla sin fin. Eran películas de terror y uno las veía con susto. Lo digo porque muchas veces la gente ve esas películas hoy y se ven como chistosas los efectos y la cosa, pero uno, olvídelo, uno se moría del pavor, ¿sí? Eran películas que le Horrible. advertían pilas que esto es terrible, esto va a pasar, pues, y eran películas muy siniestras. Así tuvieran una cierta dosis de humor, uno de alguna manera las veía, hablo de nuestro contexto, las veía dándole como cierto carácter de veracidad al contexto y de... Nadie nos había explicado que había una especie de humor chistoso, perdón, de terror chistoso, ¿sí? Entonces, tal vez la primera película de terror chistoso se llamó Gremlins. No sé si llegaste a ver los Gremlins. No, señor. Los Gremlins No, no eran unos recuerdo. muñequitos que el muñequito original era como un funquito, era muy bonito, yo no sé, Ah, sí, sí, que se multiplicaban con el con el agua. agua. Ese, Ah, ese. ya, 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 sí, Ese ya. era terror, la película de terror, pero tenía momentos como Claro. chistosos, ¿sí? Ajá. Entonces, fue tal vez como de las primeras, hablo por mí, de las primeras veces que entendí, no todo terror es para uno asustarse, ¿sí? Pero de resto, si a mí me decían la película de terror, yo, susto. Lo digo por unas películas que hoy la gente toma con mucho humor, que eran las del Ejército de las Tinieblas, es que no sé cómo la tradujeron acá. Bueno, la tradujeron en el Ejército de las Tinieblas, pero el original con Josh Campbell, se me escapa cómo era el nombre. Es una trilogía exitosa de unas películas de terror muy sabrosas. Bueno, luego recordaré, pero para decirles que las películas de terror, Evil Dead, Evil Dead, así se llamaba en inglés Y la película. volver. Evil Dead, Ok. demonio mortal, una cosa así. Qué cosa tan pavorosa, tan terrible, tan... pero hoy la gente las ve y y uno la ve y son chistosas, ¿sí? Pero en su momento eran para morirse Eran de susto. terroríficas. Sí, sí, No, sí. doctor, fenomenal, fenomenal. Doc, muchísimas gracias por compartir esas experiencias, por permitirme este espacio que es de diversión para mí. Hicimos un recorrido súper rápido, tanto por lo divertido, anécdotas, chistes, nos reímos un rato, muy chévere. Espero que tu público, tus seguidores lo hayan disfrutado, lo vayan a disfrutar tanto como lo he disfrutado yo. De verdad que muchas gracias, súper chévere, genial. Muchas gracias a ti, querida Milena. Me pongo a pensar que hoy por hoy el Halloween se volvió una fiesta de todos. Ya no es nomás de los niños, es una fiesta que integra adultos, está muy bien. Hay veces se sacan a los niños de la ecuación. Un detalle más, para hablar un poco de cómo cambian las cosas. En aquel entonces la canción era Tricky, tricky Halloween, dame dulces para mí. Si no hay dulces para mí, yo te rompo la Con nariz. la nariz. Y fíjense que Ujú. ahora es dame paz, quiero amor, dame dulces. O sea, obviamente la letra ya no muestra esa connotación violenta, ¿no? Es algo como interesante de otro tiempo que pasó y que también hay que entender, pasó, ya no podemos aspirar a volver a esas épocas, no, porque también las fiestas van evolucionando, los niños han cambiado, las condiciones son diferentes. Yo hoy no concebiría sacar a mi hijo que se vaya solo a pedir dulces, no, ni de riesgo, ¿sí? Y de hecho ya es más un escenario como muy adulto, ya sale, los niños que salen obviamente con los papás muy pendientes de los dulces, dosificados los dulces, ya no son tan dulces, sí, ya son más dietéticos, más naturales. Han cambiado los tiempos y seguramente seguirán cambiando, pero nada tan rico como recordar esos momentos y decir, yo estuve ahí. Mi querida Milena, bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Volveremos en breve con otro tema apasionante para recordar esa maravillosa década de los 70. Se me ocurre, mi querida Milena, si me quieres acompañar y hablar de Batman, Perfecto. que Vámonos coincide para con aquello del Batman. hombre murciélago y la cosa, ¿cierto? Mírelos, allá, vea, allá lo tengo yo iniciando arriba. Eso es. Bueno, mis queridos amigos, entonces hasta un nuevo capítulo de Yo estuve ahí con el doctor Carano Choca y esta compañía poderosa de Milena Duque. Milena, muchísimas gracias. Éxitos, éxitos para todos. Chao, chao.